eres nada, y me lo decían. Si no demuestras ser como todos los demás, repitiendo lo mismo y haciendo lo mismo, no hay forma de que tú puedas sobrevivir en esta vida. Yo no aprendo a lo mejor de la forma tradicional. Mi mente no está estructurada de una forma. Yo siempre fui pésimo en aprenderme cosas de memoria. Yo tengo una memoria muy clara. En tercero de primaria fue la primera vez que fui humillado públicamente por un maestro. Y así es que la vida del creativo, güey, hay mucha incertidumbre porque entras a un proyecto y de repente se termina y es como, uy, en ceros otra vez y tienes que buscar otros. En mi experiencia y la tuya, y creo que muchos de los que están viendo esto, la educación tradicional, a mí en lo particular, no me sirvió de nada. No. ¡Lo logramos! Se logró. La amenaza se ha cumplido. Soltar el bichismecito. El bichismecito. Tienen que aceptar que no hay mejor nombre que el bichismecito. De acuerdo. Juego de palabras exquisito. Ya sé. Access. Gracias. Hashtag bichismecito. Dale like, comparte, suscríbete, comenta aquí abajo. Sí. Todo eso que dijo Jess. ¿Qué es bichismecito? Cuéntanos, tú explica, tú eres la mejor persona para explicar qué es bichismecito. Supongo que sí, supongo que cuando lleva tu nombre algo tienes que decir al respecto. Sí, ¿no? Obviamente. Bichismecito básicamente es una nueva propuesta dentro de Reenfoque, de este canal que están todos viendo. No estoy seguro si llamarle podcast, creo que sí, pero también hay video, entonces miren, mientras lo estén disfrutando y sea contenido que les deje algo, sí, llámenle podcast o video o programa. Chismecito jugosito. Chismecito jugosito. Que nace este canal, pues yo sé que muchos de ustedes ven editando en vivo los miércoles y pues sí, Photoshop y lo técnico y así. Y pues de estar platicando de pronto ahí las experiencias de... Yo me acuerdo una vez que... Y entonces ahí salió de, oye, y el bichismecito. Y dije, está chingón. Está chido. Creo que importa hacer patentado algo ya. Como esto. Cabe destacar que, pues, chingonamente, Tecnoplanet, nuestro orgulloso patrocinador de este bichismecito. Ser la edecán. Exacto. Edecana, sí. Sí, por favor, yo no lo hago muy bien, sí, mejor tú. Y pues son los que nos abrieron la puerta y nos dijeron, pues vengan, hagan eso aquí con nosotros, está padrísimo, queremos ser parte de esto. Y pues el bichismecito tiene esta misión que, si han visto alguna vez en Reenfoque, en el banner, dice crear, inspirar y compartir. Eso es Reenfoque, ¿no? ¡Qué Reenfoque, bonito! si se fijan, no dice Eric Bichino Photography. Sí, o sea, no, profesional. Sí, nunca ha sido, el punto de Reenfoque siempre ha sido que es como un espacio para mucha gente. Crear, comunidad. Inspirar y compartir, comunidad. Exacto. Entonces, esto nace pues con esa idea de compartir y de inspirar realmente, ¿no? No tanto crear esto. Crear es como editando en vivo y depende, cada cosa tiene como su parte de eso. Su área. Su área, correcto. Y esta va como con inspirar y va con compartir, ¿no? Vamos a hablar de todo un poco, la verdad. Totalmente. Sí, va a haber chisme. Yo creo que lo chingón de esto, sí podemos decir groserías, ¿verdad? Puedes decir lo que quieras. Yo creo que Tecnoplanet nos censura. Sí, no, Tecnoplanet nos dice, exprésense muchachos, pero si no ya lo habrán visto censurado. Yo creo que lo chido, lo chingón de esto es que vamos a tocar temas justo de interés que mueven, que vibran, que inspiran, que obviamente abren debate, pero a través de la experiencia personal. Y creo que eso vale mucho porque no es lo mismo ver un noticiero, por ejemplo, donde están dando todo así súper frío, ¿no? O programas de debate, a decir, hey, yo también lo estoy viviendo y yo creo que puedo conectar contigo y podemos empatizar de esa forma. Entonces, totalmente. Mi chismecito sí es chisme jugosito, sí, pero informativo. Ajá, hay un poco de las dos cosas, me gusta. Y a lo mejor se preguntarán, oye, ¿por qué está ella aquí? Sí, yo quién soy, ¿no? ¿Y esto por qué está hablando? Ella porque, o sea, pues a Bichino sí, pero y Jessica. Ay, ¿esa qué? Jessica Blanco, les presento a Jessica Blanco. ¿Cuánto nos conocemos? Tiene un rato, ¿no? Pues mira, viendo tu playera del Art Fest, que ya se volvió como nuestro, lo vintage, ¿no? Ajá, lo icónico vintage. ¿Esa fue 2017? Sí. Desde el 2017. Correcto. Y va muy de la mano con el tema de hoy, pero la verdad es que cuando esto surgió platicando entre Jessica y yo y dijimos, hay que hacerlo. Echando el chisme. Siempre tenemos conversaciones de este estilo, como de, güey, es que esto y aquello, y ya fue como, oye, ¿y si lo hacemos mejor ya en video y platicamos bien de este tema? Y si lo lanzamos hacia el mundo. Además de ser chismecito,
es catarsis este pedo, ¿no? Sí, totalmente. Así que soporten. A Les va a Jessica- gustar, les va a gustar. Sí, sí, sí. Jessica la han visto muchas veces en mis fotos porque además de ser una excelente persona, una profesionista increíble, también modela, y ahí fue donde yo, pues creo que te conocí en te conocí en ArtFest, pero gracias a tu hermano un día no teníamos modelo y dijo, mi hermana, jala. Y chismosa, porque Sí. la verdad fue muy chismoso de mi parte Sí. yo voy y me Ajá. metí porque justo no había modelos y pues ya me perdí de mis clases en ArtFest. Pero fue nuestra modelo y fue muy hermosa. Perdón, y aprendí sí. muchísimo. Y luego acabaste entonces, con un pulpo en la cabeza, fue muy raro. muy- Pero sí. bueno, eso fue parte del ArtFest, por eso era hermoso ArtFest. Y realmente tu hermano fue el que tomó clases conmigo de foto. ¿Tú en qué estabas? ¿Qué clase estabas? En redes sociales. Sí, es cierto, con Tania. Redes con Tania. Sí, Redes Tania, sociales un gran con Tania. saludo. Besitos. Y acabaste siendo nuestra modelo y te conocí y entonces pues ya nos seguimos la relación entre tu hermano, tú y yo y todo, porque madre, todos estos años hemos hecho locura y media. Has sido modelo en muchos de mis cursos, pero siempre me ha encantado esta parte que tienes también de, pues básicamente de docencia, ¿no? De compartir, y esto, a mi momento así clave fue el año pasado. Un saludo a César también, Domina la Bestia. El mejor manager. Yes. Que nos llevó a Talentland. Talentland en Guadalajara, que pueden ver esa plática, por ahí está en el canal también. Y pues se me hizo temprano, llegué antes y vi tu plática. Ajá. Y dije, Ay, estaba ¡hola! Muerta de nervios porque aparte en esa plática, digo rapidísimo, ¿no? Les echamos Es que el va chisme. para allá, o sea, va para allá. Va para allá, si esto tiene un porqué. Sí. Justamente estaba súper nerviosa porque de repente yo empiezo a ver a todos los ponentes y digo, no manches, no tiene nada que ver lo que yo hice Ajá. y lo que voy a exponer con lo que estaban haciendo los demás, porque la mayoría, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría era más como una clase. Como clases. Ajá, era como Sí. muy clase de, bueno, y en esta diapositiva podemos ver que, y era literal como un maestro dando una clase. Uh-huh. Y yo no llevaba nada así, o sea, literal mi discurso fue la cosa más intensa. Y Jess llegó acá a TED Guadalajara, TEDx, y tómala. Súper intensa de sí, el arte, y el arte nos hace, y el arte de ser, y no sé qué. Ajá. Pero justo tiene, sí es cierto, justo va para allá, justo tiene que ver con la cuestión 100%. como muy cuadrada educativa, con otras cosas que podemos dar a través del arte. Y dije, tenemos que colaborar en algo porque esto ya estuvo bueno. O sea, sí está padre lo de la foto y eso también se nos da increíble. Sí. Pero sí. es que esta otra fase es bien importante y creo que Coqueta. muy seguido en los cursos de foto y seguro te ha pasado a ti de tu lado, porque también quiero que sepan, o sea, Jess, ¿qué más haces? Para que la gente sepa más o menos. Hoy es la primera vez que te van a conocer, entonces una vez es momento de decirles, pues mira, este es mi currículum. Este es mi currículum. Sí, pues sí, yo sí. empecé, a ver, vamos a hacerlo breve. Yo empecé como modelo, así es como empecé como explorando el mundo literal, porque el modelaje pues me llevó a muchísimas partes. Claro. ¿Qué es eso? Tengo idea, pero mira. Pero miren, cosas pasan La aquí. vida. Sí, aquí no esperen. Para que vean que estamos, pues, real. para que vean que todo es al momento. Sí. Y de ahí empecé a dar cursos de modelaje en Veracruz. O sea, yo modelo en México, modelo en Brasil, Estados Unidos, Canadá, pero empiezo a dar cursos de modelaje en Veracruz porque dije, esto está chido. En Veracruz no había mucho en ese entonces. Uh-huh. Y dije, ¿por qué no darle una oportunidad a la gente, ¿no? Que sepa realmente qué es el modelaje y si les gusta, pues que experimenten con esto. Y la vida me fue llevando precisamente por dar cursos de modelaje porque empecé como a dar una especie de arteterapia sin que yo lo quisiera, simplemente se fue dando. Uh-huh. Y la gente como que se fue descubriendo con los cursos de modelaje a grado de que llego a TEDx me habla y me dice, oye, vente a dar una conferencia porque lo que estás haciendo está muy padre, o sea, realmente está dejando huella en la gente. Uh-huh. Y ahí empiezo a descubrir los medios de comunicación. Soy egresada de Ciencias de la Comunicación. Así los dos, mira. ¡Colegas! Visito diferentes países, tengo la oportunidad de estar en Estados Unidos, soy parte de trabajar, estudio un tiempo ahí, luego estuve 4 años en Canadá, estudié actuación allá. Entonces, he hecho un poco de todo, me he desenvuelto como actriz y ahorita estoy descubriendo esta parte como de conducción. Uh-huh. Entonces, estoy conduciendo en medios. Fin. Continuará. Continuará, Ajá. sí, claro. Está increíble. Por eso estás aquí, Jess. La verdad es que dije, si esto, yo solo, qué hueva, los miércoles me la paso hablando solo, necesito tener un diálogo con alguien. Y atractivo visual. Sí, por favor, porque pues, la verdad, no, o sea, sí. Entonces, pues así se vuelve más interesante el asunto y hay un diálogo real de alguien que está en el medio y sabe, y que no necesariamente está del lado que yo estoy, está como en la contraparte, ¿no? En muchas veces. Uh-huh.
y también pues hombre y mujer. Entonces, dos puntos de vista que Hombre y mujer, generalmente mujer y hombre. van a llevar a diferentes puntos, ¿no? Creo que está Totalmente. padre eso. Entonces, bueno, La experiencia. este primer episodio de Chismecito realmente tiene que ver con todo esto que estamos diciendo y que a los dos claramente nos apasiona. Y la pregunta sería, ¿está la educación matando a la creatividad? Chan, chan, chan. Pues, ay, yo creo que todo, bueno, yo espero que todo mundo, y de verdad lo espero porque es abrir los ojos y diga sí, porque sí. Porque sí, ¿no? Porque sí, no, totalmente. Y es un tema que le estamos platicando, es un temazo, da para mucho, pero... Sí, no creo que nos alcance el tiempo, pero bueno, no importa. Pero no importa, Habrá más volúmenes, sí, si habrá les más gusta, volúmenes. lo expandimos. Pero ¿no? sí, o sea, realmente sí lo creo. Sí creo que vamos a hablar específicamente de México porque aquí es donde nos encontramos. Sí. Yo creo que sí. Si alguien nos está viendo en otro país, región, lo que sea, estaría increíble que nos compartan sus perspectivas. Claro, su únicas. experiencia. Y otra cosa importante que no he mencionado es que lo más seguro es que cualquier cosa que mencionemos va a estar algún link en la descripción. Si es requerido que esté ahí, va a estar ahí. Les vamos a decir, está ahí el link y va a estar, ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, si no siguen a Jess, ya síganla, está su descripción, ahí está allá abajo. Pero sí, o sea, yo creo que esta cuestión, este modelo tan tradicional educativo no da espacio para las mentes creativas. Uf. Y las mentes que precisamente están buscando como este lado artístico y son artísticos. Y a mí me pasó muchísimo, por ejemplo, en la primaria todo bien, todo color de rosa, porque yo iba en un sistema llamado Montessori. Ah, wow, no sabía que ibas en Montessori. Entonces, sí, eso está muy padre y eso cambia por completo la perspectiva porque el sistema Montessori justo le da ¿Ahorita pie. alguien está pensando, ay, no hacen nada? No, o sea, el sistema Montessori fue lo mejor, o sea, ya viéndolo en perspectiva, lo mejor de la vida porque te abre la puerta precisamente a que tú explores, seas creativo, juegues, te diviertas y al mismo tiempo estás aprendiendo. Y algo que me acuerdo bastante es que las clases de arte estaban a la par de lo que era matemáticas, español, geografía. Sí, wow. O sea, no era como lo conocemos, como sistema tradicional de arte, pues ahí por ahí arrumbado o ni siquiera hay, porque hay escuelas que ni siquiera tienen eso. Que no hay, sí, tal cual. Entonces, a mí me tocó una etapa muy bonita porque me acuerdo que veamos, por ejemplo, español y de repente teníamos música y de repente teníamos geografía y de repente teníamos clases de dibujo. O sea, muy bonito. Pero todo se viene abajo cuando paso a secundaria. Claro, es lo que siempre dicen del Montessori, ¿no? Ajá. Ya no voy en un sistema Montessori, yo paso a un sistema súper... penalizado. Súper tradicional, sí. Penal. Donde me censuraban en todos los sentidos, o sea, y no me hallaba. Y creo que esa es la cuestión, que deja muy relegados a los creativos, al grado de sentirte rechazado. Tú estuviste en un Montessori, o sea, tuviste al menos... ¿Qué? ¿6, 7, 8 años? 6 años. O sea, la primaria fue Montessori. Sí. Qué maravilla. Desde el maternal. Pues sí, no, yo creo que desde antes ya viene eso. Justo estaba es que sí, parte del chismecito, ¿no? O sea, este año cumplo 10 años que salí de dar clases en una institución formal, legal, universidad. Ajá. Y justo mi historia de por qué dejé de dar clases ahí fue porque ya no encajé en el sistema. Podrían decir, en la forma catedrática lineal, no tenías una maestría y no podías seguir ahí, ¿no? Que esa es la otra cosa, ¿no? Como la inflación educativa. O sea, de que ya un título universitario de licenciatura no es suficiente. O sea, tienes que tener una maestría o un doctorado para ser alguien. Que al final del día, y voy a dejar el link ahí abajo si lo quieren ver, veanlo, hay una plática increíble que cada vez que estoy deprimido la veo y me pone de buenas, de Ken Robinson, que tiene como 15 años ya esa plática o más, pero habla de este tema, ¿no? De la educación y de cómo el sistema educativo está creado. Y ustedes a lo mejor están preguntando, ¿esto qué chingados tiene que ver con fotografía, güey? Sí. Y les voy a decir, paréntesis antes de retomar lo del sistema educativo, todos estos temas muy seguido me preguntan, oye, pero ¿cómo hago una mejor foto que sea más significativa? ¿Cómo creo una imagen que diga algo? ¿O cómo voy más allá? ¿O cómo creo un estilo? ¿O cómo...? Creo que una de las... Y todo ahorita se va a ligar hermoso así otra vez, ¿no? Con el tema.
una de las grandes deficiencias que existen en el mundo, yo diría artístico. Ajá. En este punto vamos a acercarlo a creativo, visual, porque foto y lo que quieras. Sí, muy específico. Sí, porque puede ser, pero da igual en todos los medios creativos. Es que en este caso no hay cultura visual. No existe la cultura visual. Y la cultura visual, pueden decir, ¿qué chingados es eso de la cultura visual? Y ya si no sabes qué es la cultura visual, yo echo la culpa al sistema educativo. Porque nunca te dijeron qué chingados hacer eso, pero sabes perfecto sumar y restar, que está bien, no se los voy a negar. Sí, creo que pero es importante. Pues, otro día sin usar el... Ajá. ¿Cómo era? ¿Ves? Ni sabes qué es. Como un múltiple. El no del sé denominador. qué. Claramente no sabemos ese pedo, ¿no? Justo tuve una plática hace 2 días con uno de mis amigos de toda la vida, con el que estudié toda la vida, y me decía, no mames, güey, nunca lleguen al punto donde tienen que enseñarle álgebra a su hijo. Y yo, por eso no tengo hijos, ¿no? Otro tema aparte. Sí, otro chismecito del futuro. Pero real, le decía yo, es que, o sea, sí, güey, pero dile que da igual, güey. O sea, la escuela da igual, ¿no? No, la escuela es importante. Un saludo, güey, ¿sabes quién eres? La escuela es importantísima porque ahí nos definieron cómo somos. Y yo así, wow. O sea, se tragó la píldora completa y pues la mayoría... Y no digo que estén mal, porque pues al final del día, si tus papás era lo que te dieron a la mano y te metieron en ese sistema porque es lo que consideraron que era lo mejor para ti, qué rudo, ¿no? O sea, ¿cómo sales de ese círculo? De ese círculo es muy difícil. Y tampoco estamos diciendo que la educación, que esté mal que te eduquen, porque obviamente está súper padre a la escuela. Qué bueno que tengas el privilegio y la oportunidad de ir a la escuela y aparte de terminar una carrera. Eso está muy padre. Pero sí estamos criticando dura y objetivamente al sistema. No, como es el una basura. sistema, exacto, como el sistema, yo no le diría forma, diría deforma a los seres humanos, porque precisamente eso, o sea, no te enseñan cosas tan claves para ser adulto. La verdad, o sea... No, claro que no. Sales de la escuela, por lo menos yo, sales de la escuela y es como, ¿cómo enfrento el mundo? Sí, o sea, ¿cómo hago tareas? Pues así sé sumar. Sí, claro, sé sumar. Y medio sé los grupos de animales, pero... Sí, sé la tabla periódica, medio... Nada más de animacodia. Pero, y lo memoricé, porque esa es la otra cosa, que te enseñamos a memorizar, te enseñamos a ser una máquina, no te enseñamos realmente a descubrirte, a reflexionar, a filosofar. Ajá. Entonces sí, me lo memoricé y sí, saqué 10 y estuve en cuadro de honor, que es lo que todos esperan de ti, ¿no? Yo no. Fui la abanderada. La abanderada, wow. Sí, toqué el tambor en la escolta y todo, pero de ahí en fuera no sé ser adulto. Y yo creo que eso es una crisis muy grande que enfrenta el mundo actualmente, y lo vemos con nuestras generaciones y las nuevas, que no saben ser adultos. Y es demasiado abrumador porque cómo resuelves cosas que te lanza la vida. Especialmente, si no te las enseñan. Creo que aquí se puede hacer como pues una división, porque no hay otra manera de describirlo, de quien... Hablemos de Matrix, ¿no? Quien se tragó la pastilla azul y quien se tragó la pastilla roja y pues... tenemos luz azul y roja, no lo había pensado. Qué profundo. Y te van a decir, no, sí está bien el sistema y la escuela y lo que te enseñan y así. Y entonces, pues el camino del Godín yo le llamo, ¿no? Sí, y necesitas un título para ser alguien. Y está bla, bien, bla, bla. O sea, pues no te voy a juzgar porque probablemente si eres esa persona, lo más seguro es que no estés viendo esto. De todos modos, y los que están viendo eso y son de eso, pues no, ahora sí que no es personal, pero es una reflexión sobre cómo el sistema, lo dice Sir Ken Robinson, ¿no? Dice, el sistema educativo, cuando eres niño, hay estudios que dejan muy claro que cuando eres niño, todos los niños son artistas. Y eso es cierto. Todos los niños son artistas. Yo creo que eso es algo que en el sistema Montessori ha de estar como muy defendido y muy procurado, ¿no? Eres niño, eres artista, seguro. Entonces, el tema de que vas creciendo y el sistema educativo, conforme creces, te va exprimiendo esa creatividad. Exacto. Y lo dice increíble, porque dice, te deja al final como un cerebro flotante, nada más. Eres una máquina de pensar y de ideas pensadas en una caja, y la emoción, la creatividad del mundo, que hay que decirlo, el mundo del arte y la emoción van pegados, van ligados, ¿no? Y el humano promedio no sabe qué hacer con la emoción. Totalmente. Entonces mejor te medico. No, exactamente. No sabemos cómo gestionar nuestras emociones. Tiene TDA, medíquenlo. Ajamente, exactamente, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué es lo más fuerte? Que no llegó un punto en que siendo niños
siendo niños, como nos atrevemos a todo y nos lanzamos a todo y jugamos con todo, inmediatamente se ve cuál es el talento de cada persona. Sí. Porque están ahí a flor de piel. Pero mientras más vas creciendo, llega un punto en que ya no sabes, y tiene que ver, yo creo, con lo que decías de cómo hago una foto más significativa. O sea, entre líneas es como, no sé cuál es mi talento y no sé cómo expresarme y no sé cómo proyectarlo. Porque llega un punto en que esto es tan cuadrado, tan lineal, tienes que ser así para poder sobrevivir en el planeta de forma segura. Y digo segura porque hoy en día ser contador no es seguro, ser médico no es seguro, ser abogado no es seguro, ¿no? Hablando de eso de que necesitas una profesión segura con un título para poder sobrevivir. O sea, no sabes ya cuál es tu talento. Y a mí me pasó muchas veces, o sea, las críticas de los maestros muy fuertes de ¿por qué te gusta la moda? Ajá. Eso no te va a llevar a ningún lado. Eres nada. Y me lo decían. Eres nada, eres nadie. O sea, si no te aprendes esta fórmula y si no sacas 10 y si no sales bien en mi examen y si no demuestras ser como todos los demás, repitiendo lo mismo y haciendo lo mismo, no hay forma de que tú puedas sobrevivir en esta vida. Porque dibujas, porque escribes, porque bailas. Todo el tiempo era como una crítica muy fuerte a un talento que guiándolo y explotándolo puede hacer un cambio muy significativo en la comunidad. Muchísimo. Muchísimo. Y ahí vienen los problemas, cuestiones existenciales de ¿qué coño estoy haciendo aquí? ¿Quién soy? ¿Por qué existo? Exacto, o sea, da risa, pero es muy cierto. Risa y estoy llorando atrás, ¿no crees? Es muy cierto. Sí. Y de ahí vienen muchas crisis, ya de grandes, de adultos. Sí. Está rudísimo. Yo tengo muchas historias de niño en la escuela que puedo ubicar desde el kinder a la primaria, a la secundaria, a la prepa y hasta en la carrera, de estar en la clase y pensar, uno, no sé de qué está hablando. No sé, y no me interesa. Estoy tratando con todas mis ganas de ponerle atención a esta persona que me está hablando de las fracciones. Ajá. Y solo veo en el pizarrón números y que hace bla, bla, bla. Y no sé de qué habla. Exactamente. Lo cual ya me lleva a un punto como de, yo no aprendo a lo mejor de la forma tradicional. Mi mente no está estructurada de una forma. Yo siempre fui pésimo en aprenderme cosas de memoria. Pésimo. O sea, me lo aprendía y en 10 minutos era de, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. ¿No? Pero porque no te gustaba. O sea, porque no encontrabas... eso tiene que ver también mucho con los maestros. Sí. No encontrar la forma de darte la información precisamente para que tú la aprendas, no de la forma tradicional, y encuentres algo que te guste. Que nos lleva o sea, de regreso a lo mismo. Como yo tengo una memoria muy clara, en tercero de primaria fue la primera vez que fui humillado públicamente por un maestro y que me cambió muchísimo de cómo era yo. Como maestro, hoy que he hecho eso muchos años, puedo decir, es que está cabrón, ¿cómo le das atención a 40 pelados en un salón? Porque en mi salón éramos 40 promedio, siempre. Sí. Ahí está el pinche Eric Bichino ese que se la pasa en las nubes, güey. Siempre está dibujando algo en sus cuadernos y por más que le digo, pon atención 2 minutos y lo perdí, ¿no? Y ni siquiera creo que tenga TDA, simplemente me aburría muchísimo la clase, ¿no? Entonces, hasta segundo de primaria yo me acuerdo que era muy bueno, según yo, en matemáticas, ¿no? Y entonces ahí viene otro tema que son las calificaciones. Y mira, sacó segundo lugar y entonces tus papás y miren, salió muy bien. Y, la competencia. ¿no? La competencia. ¿Cómo te enseñan a competir tan brutal? En tercero llega el punto de las matemáticas, no me acuerdo ni qué era, porque claramente no me acuerdo qué era. Y reprobé un examen de matemáticas. Y el maestro nos hizo pararnos a todos los que habíamos reprobado. Yo me acuerdo que fue la primera vez que saqué un 3. De eso lo tengo así, quemado. 3. 3. De a 5 llegamos. No, 3. Nos paró a todos y de uno en uno fue, ¿por qué sacaste 3? Ay, no. Y yo así, o sea, como de, pues porque no entendí, no sé qué decirle, ¿no? Sí. Aparte, yo era el más inseguro, introvertido. Yo era el buleable número 1 en esa época. Sí, yo era el que buleaban. Entonces te paran así en el salón y te dicen, ¿por qué sacaste 3? Y yo me acuerdo que, pues no lloré porque no te dejaban llorar. Estaba prohibido llorar como hombre, de entrada, ya, ¿no? Entonces era como de así comiéndote las lágrimas así por adentro y generando traumas futuros, ¿no? Y pues nada, así me quedé y yo desde ese día en adelante las matemáticas no lo logré. Porque me compré el rol que me asignó ese maestro de no sabes. De no sabes. Y no yo eres bueno. Genuinamente sabía que no sabía porque
por la razón que sea, ¿no? Yo llevé clases particulares de matemáticas hasta la prepa. No, igual. Porque no lo lograba. Sí, sí, sí. Y por más que me esmeraba en la clase, había un punto donde decía yo, huevo, es esto, y corte A, no sé de qué está hablando ya, no sé de qué está hablando ya. Y algunos en el salón, sí, claro, esto y esto. Y yo decía, ¿por qué no soy como ellos? ¿por qué yo no sé como ellos? Claro. ¿Por qué no entiendo esto? ¿Por qué no sé de qué están hablando? Claro. ¿No? Entonces ya mejor... Y el maestro ya clásico. Alguien no entendió y tú así, no, mames, hace una hora que no entendí. Si te digo que no entendí, voy a tener que estar todo el... No, mejor ya, mira, ahí. Clases particulares, se arregla por fuera y veo qué hago, ¿no? Es todo un sistema que está hecho de una forma que no te va a permitir decir, oye, neta, no entendí. Claro, oye, puedo cometer errores. Ajá. Y esa es la otra. Soy humano, no entiendo. Que te lleva esa caída gradual de, pues voy a sacar 5 en mate, voy a bajar mi promedio, voy a salir en lugar 38 de la tabla. ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir mis papás? Claro. Que yo, gracias a todos los seres santos del universo, mis papás sean como, no hay pedo, ¿no? O sea, yo, en mi caso particular, tuve suerte en ese aspecto porque mis papás sabían que, pues no era que no le echara ganas, a lo mejor sabían que era medio pendejo, pero... ¿no? Mira, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que no eras pendejo. O sea, no era normal. No era yo ese güey que iba a la escuela a estudiar matemáticas. Mi mamá siempre supo y mi papá sabía lógica. Que yo era un güey que dibujaba, que hacía cosas diferentes, ¿no? Y entonces, pues nada, te meten en una escuela que es así, militar, corte el pelo, la calceta, el uniforme, el tas chueco de acá. O sea, pues no. Yo creo que, no sé tú, pero en mi caso... De la primaria a la prepa. Fíjate, justo de lo que sea este cuate Ken Robinson, dice que, no me acuerdo si fue, en algún otro lado lo vi, pero bueno, pasamos más o menos 21,800 horas estudiando en nuestras vidas. Y esto yo me imagino que es hasta la prepa. No sé si esto incluye la universidad. A ver. Se supone, está como muy dicho esto, a lo mejor lo has escuchado también, estoy seguro que sí, que para ser bueno en algo tienes que dedicarle al menos 10,000 horas. 10,000 horas, sí, para ser excelente. No mames, perdí 2 turnos completos de ser bueno en algo por ir a la escuela que no me dejó a mí, en lo personal, más que amigos, nada. O sea, tú sí dirías que no te dejó nada. Yo no sé, bueno, me dejó claro que me cagaba ir a la escuela. ¿No? Que la escuela me choca. Yo para mí ir a la escuela era ir a quemar tarjeta así de, este es el permiso que me doy para que en la tarde pueda hacer lo que quiero. ¡Ay, ¿sabes? qué fuerte! Y así aprendí. Sí. No, y es que, y yo, ¿sabes qué? Creo que hasta la fecha, bueno, a ver, dicen que con la nueva reforma educativa, dicen que van a poner al arte a la par de las materias regulares, ¿no? Las materias tradicionales. Las ciencias, digamos, mentales. Ajá, exacto, como ¿no? las lógicas. La lógica. Que lo van a poner a la par. Vamos a ver si es cierto, ojalá, pero... magiquísimo. Pero a lo que voy con eso es que qué fuerte, y sí es cierto, porque hasta la fecha ir a la escuela es eso, es solamente, deber. Es tu deber. Y de hecho, mis papás me lo llegaron a decir, tienes que sacar 10 porque es lo único que haces y es tu deber. ¿Estás de acuerdo? Entonces, qué triste que, porque una escuela se supone que es para eso, que es para experimentar, para jugar, para conocerte, para saber quién eres, para autodescubrirte, que no exista eso y sea como una prisión en donde justo lo que decíamos, no puedes cometer errores y eso te hace un adulto muy, muy frustrado, muy miedoso y muy infeliz, porque precisamente sales de la escuela y es como... No puedo experimentar y no puedo tomar riesgos porque no puedo echar a perder las cosas. Sí. ¿Qué van a decir de mí? Porque afuera me van a comer, si adentro en la escuela es una competencia brutal. Una carnicería. Brutal. O sea, digo, aparte del bullying que te hacen social, o sea, las materias y cómo está diseñado para competir todo el tiempo, no puedo arriesgarme. Y es eso, es un ciclo que no puedes romper. Está muy cañón. Eso que dices ahorita está buenísimo porque... Justo eso, yo en la escuela, en vez de aprender a ser quien era, aprendí a dejar de ser quien era. De ser quien eres. Porque siendo quien era, pues no me funcionaba. Exacto. No me adaptaba. Yo no me adaptaba. No, ni yo. Y literal era, y me lo dijeron literal, adaptarse o te jodes. O morir. O morir, sí. Y justo tuve que dejar de dibujar, porque yo dibujaba, todavía me tocó rotafolio,
ustedes no lo van a entender, no van a entender la vibra. Hay quienes sí, hay quienes sí. O sea, me tocó rotafolio porque antes obviamente no teníamos computadoras, no existía eso. No. Entonces el rotafolio literal, para los que no sepan, era una hoja así gigante bond. La que han visto en los memes. Sí, exacto. Tal vez. No cartulina, una hoja gigante bond. Sí. En donde pues tú escribías y ponías ahí tus cosas, la pegabas en el pizarrón y exponías, ¿no? Sí. Aquí tengo... bueno, yo era la que dibujaba, o sea, eran más dibujos. Igual. Que había exposición, a ver, Bichino, tú haces los dibujos. Sí, que palabras en sí. Obviamente no pude porque, ¿qué crees que dijeron? ¿Qué es eso? Eso está mal, eso está horrible, ¿por qué haces eso? Sí. Era la niña que le encantaba todavía disfrazarse y jugar y de, ¿qué haces? Eres una teta nerd horrible, no puedes. O sea, toda expresión artística que yo tenía era suprimida, era aplastada. Y si yo no me adaptaba, no había forma de graduarme de esa escuela. Es eso, ¿no? O sea, sí te vuelves un sobreviviente, básicamente. Sí. Es como, ok, yo sí hacía cuentas, era como, bueno, son 6 años más de esta mamada y luego... pues ya voy a poder hacer lo que quiera. Que en ese entonces, quién sabe qué era, ¿no? Sí. Varió muchas veces, pero esto es algo que, regresando al principio, en los cursos luego cuando empiezan con, y es que ¿cómo encontraste tu estilo? ¿Y por qué haces fotos bla? Y todo ese pedo, les digo, a ver, y si pueden ver la entrevista que está por aquí en el canal de Brooke Shaden, también habla de eso. Yo les digo, a ver, ¿cómo eras a tus 7 años? ¿Qué te encantaba? ¿Qué te apasionaba a los 7 años? Esto lo sé porque he hecho mucha terapia, ¿no? Y entonces esa es otra palabra así de tabú, de, no, terapia. Ahorita vamos para allá. Y va a haber más de esos temas. Muchos, hartos. Sí. Y entonces me doy cuenta que yo a los 7 años era feliz dibujando. Y esto lo he hecho 1000 veces, cuando tenía mi juguete nuevo, el que fuera, lo primero que hacía era ponerlo en una mesa, sacar una hoja y dibujarlo. Ajá. Entonces yo estaba haciendo fotos desde esa edad. Ajá. Era clarísimo que mi pasión era generar imágenes de lo que fuera, ajá, ¿no? Cuando jugaba mis videojuegos favoritos era de pausa y veía el muñequito, era, a ver, no mames, está bien chingón ese personaje, ¿no? Y lo dibujaba. Cuando veía una película chingona era de, a ver el póster y lo copiaba, ¿sabes? O sea, yo veo muy clara mi infancia de, me encantaba hacer imágenes, era muy claro, siempre fue muy claro y conforme avancé y la escuela así fue de imágenes, güey. Matemáticas, ciencia, ¿no? Y yo era de, no me sirve nada hacer imágenes, qué triste. Ajá, exacto, ¿no? Soy inservible. No funcionó. Hubo una rotura así en el Matrix, como en la secundaria, porque muy cerca de mi casa había una tienda de cómics, de la cual obvio era fan, iba todo el pinche tiempo. Cuando todavía no estaban de moda y eras un tetazo por ir a ver cómics, ¿no? Sí. Y entonces yo decía, pues esto es lo mío, esto es mi religión, ahí se ve, ¿no? Entonces, en esa tienda no solo era tienda, había un espacio para que fueras a dibujar. Y entonces los que eran los dueños de la tienda también hacían cómics ellos. Oye, y entonces había un maestro ahí que te daba clases, si ibas, y te daba tips de cómo hacer un cómic. Y entonces, de algún modo, convencí a mis amigos de que fuéramos todos a esa tienda. Y entonces hubo una época, esa es como mi época así dorada de la secundaria, de que todos íbamos los viernes a la tiendita del cómic a dibujar juntos. Y eso nos llevó a que hacíamos un cómic de nosotros como amigos de puras pendejadas, ¡ay, ¿no? qué bonito! Y fue como ese momento de güey, sí existe. O sea, ese güey, Humberto Ramos, quien sabe del mundo de los cómics, empezó en esa tiendita. Y ese güey hoy trabaja en Marvel y tiene 20 años trabajando en Marvel. Y es dibujante en Marvel. Ya de los que ves para arriba y dices, uy, sí, Humberto Ramos, ¿no? Sí, ese güey, el boss. Mira, aquí es satélite, no mamen, ¿no? Y él iba ahí. Ya en ese entonces me acuerdo que decían, es que ese güey ya presentó en Marvel portafolio y lo aceptaron y todos. ¡Oh! Eso existe, güey. Puedes hacer un portafolio y mandarlo a Marvel. Y yo pensaba, eso nunca me lo han dicho en la escuela. Qué fuerte, porque es cierto, es como, ¿realmente puedo vivir de esto? Porque me han enseñado tanto y tantas veces me han dicho que no sirve, que no es bueno, que te vas a morir de hambre. Frases así por excelencia, que no es importante, que no es seguro, que realmente hay alguien que pueda vivir de esto. Sí. A mí eso me cambió muchísimo, fue como... O sea, ese güey que dibuja igual que yo, ya lo aceptaron en Marvel. Yo ya sabía que era Marvel Comics. Y le están pagando por eso. Y le están pagando. Ajá. Fue como, wow. Entonces, todos mis amigos, hubo una epoquita que todos decíamos, hay que dibujar, güey, si nos late este pedo. Sí. ¿No? No, se fue a la mierda. Pero yo sí seguí. Porque fueron esos como empujoncitos que... Y esto es parte, creo, del tema. La parte como positiva es, yo no sé, tú creo que estarás de acuerdo que
esto que te apasiona nunca se va a ir. Lo puedes suprimir un chingo, lo puedes enterrar, lo puedes meter abajo de cajas, pero... No, siempre va a estar ahí y saliendo de alguna forma. Siempre va a salir. Es como una pinche infección Sí. que a huevo va a salir. Es un virus. Es un virus que va a salir porque eso eres tú. Exacto. ¿no? Y la vida, y tú te vas a ir poniendo cosas y van a ir surgiendo momentos que sea como, aquí está, así te acuerdas, sí sigue existiendo, güey, esto sigue siendo real, ¿no? Y así tengo muchos momentitos en mi vida que, pues hablando de chismecito, me fueron como diciendo, híjole, sí la escuela a lo mejor no es para ti, pero ¿qué crees? Esto sigue existiendo y sí es lo tuyo, no lo dejes. ¿no? Exactamente. Y es fuerte porque pues pasan años, yo me acuerdo, yo no sé cuántas materias de este estilo has llevado tú, pero yo en la secundaria tenía una materia por año que era como de, creo que se llamaba educación artística o algo así. O sea, hablando de arte específicamente. De arte específicamente había una materia en todo el año que era de eso. Sí. O sea, en secundaria y en prepa. Y en prepa había otra, el primer año, que era como dibujo algo, y eso fue todo. No, en secundaria y prepa llevé porque era, en prepa si escogías humanidades, venía, pero ahí como de regalo, o sea, como un bonus, ¿no? El bonus. Sí, como un bonus. Gracias por comprar este paquete, te damos el bonus. Te damos el bonus de... Y era diseño gráfico. Ni siquiera ya empieza a ser estructurado, ¿no? Exactamente, o sea, muy, muy estructurado. Digo, yo respeto mucho a los diseñadores gráficos, tengo muchos amigos y es increíble, ¿no? Un besito. Sí. Pero yo me sentía otra vez como muy aprisionada porque hacía un dibujo que me nacía, que volcaba toda mi emoción y creatividad ahí. Literal me decían, ¿qué es esto? Los clientes no le van a entender. Ajá. Esto no sirve. ¿Qué clientes? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hay clientes? Sí, ¿cómo? Sí. O sea, ¿sí me va a comprar esto entonces? Hay que vender, sí. No, pero esto no. Sí. Entonces era eso y en la secundaria como para distraerte porque nadie ni el maestro tomaba en serio su clase. No. Música. Música y la flauta. Que no sé por qué, bueno, siempre nos meten flauta. De haber sabido que iba a ser famosa la gente con esa flauta en el mundo de los memes en el año 2020 y pico, si hubiera estudiado un poquito más de flauta, pero sí. No. O sea, esas eran las materias. La clase de música era tan pinche chafa que yo me acuerdo que el examen final nos dijo el maestro, tienen que hacer una presentación y a mí y a mi equipo nos tocó de música barroca. Y yo en ese entonces... Bueno, no es entonces, eso nunca cambió ni ha parado, pero pues fan de los videojuegos. Y había un videojuego que tenía un jefe final que tenía música barroca que yo estaba el más rayado. O sea, el pinche rarísimo. Imagínate que yo llegaba y les decía, güey, el juego tal tiene música barroca en el jefe final y todos así de... Güey, ¿de qué habla? ¿Qué es eso, güey? Pac-Man, música barroca. No, güey, no sabes, esto es Final Fantasy, es otro pedo. Y entonces fui a la presentación final con mi soundtrack, que ya había comprado el juego, y le puse todo el track que duraba como 25 minutos. Y lo puse y corrí música de un videojuego en la secundaria, en mi presentación final de música, y el maestro me acordó que se puso a calificar exámenes mientras. Más la hacía así. Sí, buenísimo. Estoy ya calificando. Y yo, podría estar poniendo lo que sea, y a este güey no le importa. Yo estaba rayado porque les puse música de Final Fantasy. Para mí era como, le gané al sistema un día, ¿no? ¡Qué disruptivo! Soy súper disruptivo. Y pues eso fue todo. Y de artes, creo que era estética, era la clase. Algo de estética. Pinche palabra horrible. ¿Qué es esto? O sea, ¿pero qué te enseñaban en estética? Esa es la clase donde llevamos una cartulina, hicimos un dibujo y le pusimos pasta. Con pasta van a trazar su dibujo. O van a traer hilo y lo van a pegar a su dibujo. O sea, Montessori maternal atrasado. Ultra atrasado. Estética, ok. Plastilina y hagan una figura de no sé qué. Es eso. Como para cumplir con el... Yo era el más feliz en esa clase, obvio. Ay, las texturas. Finalmente voy a hacer algo que me da la gana hacer. Y voy a dibujar un chingo y me van a calificar por dibujar. Como, van a valer todos. Porque competencias, ¿no? Sí, claro. Y aún así, a veces era como, ¿por qué me puso 7? ¿No? Entonces, ¿7? Esa es otra cosa. El arte, yo cuando... Rewind. Cuando estuve en Estados Unidos, que tuve la oportunidad de estudiar ahí en una escuela de arte, que ahí es cuando dije, ¡wow! Esto sí existe, ¿no? El mito es real, ¿no? Sí. El unicornio sí existe, arte y todo es arte y se enfoca en el arte, padrísimo. Tuve maestros tan bellos que obviamente inevitable, o sea, no pude evitar comparar. No, pues no. Que a lo mejor y muchos dicen, pero ¿cómo te atreves? México, que no sé qué y demás.
Pero es que... Ni es hablar de países, ¿sabes? Sí, Creo exacto, yo. porque en Estados Unidos también hay ciertas cositas, pero Sí. específicamente en esta escuela de arte, todos los maestros, literal, todos eran de, no te voy a calificar, aquí no existen los números, Ajá. porque el arte no se califica. No. El arte se percibe, el arte se siente. No, hombre, rompes a todos en una escuela normal con eso. Exacto, claro, entonces ¿No? para mí también fue como Sí. un shock súper gigante, porque vengo muy acostumbrada a ser la niña perfeccionista, maquinita, de tengo que sacar 10. Nos tengo que hacer rompieron, esto, nos rompieron, sí, a huevo. Que llego allá y es como, guau, porque también fue para mí puedo ser yo Sí, y nadie me va a calificar Sí. y nadie me va a decir, estás mal, eres un 7, estás mal, eres un 6, sí. no funcionas o apenas si pasas. Entonces, el tener esa apertura Ujú. de lo que hagas está bien. Siempre y cuando, obviamente, sigas la técnica que te estamos Sí. enseñando, pero lo que hagas está Sí, bien estás y aprendiendo vale técnica, mucho. pero ya lo que hagas tú con esa técnica Exacto, es lo tuyo. Exacto. ¿no? ¿Y qué vas a proponer? Exacto. ¿Qué propuestas? Que esa es otra cosa que no nos enseñan a proponer. Y regresando al tema de la foto, pues la fotografía está plagada de técnica. Ujú. Y está plagada del sistema. Y está plagada de, esta es la caja que hace fotos. Se usa así, con estos números, con esta fórmula. Se usa la ley de tercios, pones a la persona aquí siempre viendo hacia allá y eso es una buena foto. Ujú. Y entonces es como... Pero ¿qué más? Y entonces llegan y me dicen, ¿pero cómo haces un estilo? Y yo, primero no haciendo nada de eso. Y qué fuerte que te pregunten. Ajá. Qué fuerte que como maestro tengas alumnos que te pregunten, ¿cuál es mi estilo? ¿Quién soy? Porque es realmente decir, La pregunta es ¿quién soy? La pregunta real es ¿quién soy? Y ahí es donde siempre les digo, puta, a ver, ¿te acuerdas cuando tenía 7 años? Sí, ¿no? sí, y vas de regreso. Pero volvemos a lo mismo. Si tú ya estás tan inmerso en este sistema tan Sí. militarizado, Sí, pierdes de vista quién eres y es volver a empezar. sí. Yo a que ese es otro temazo también, Sí, sí, a sí. mis 33 años, que yo me siento ya muy vieja, y por eso digo que es otro Sí. temazo que luego Hasta platicaremos. escupí sangre, espérame. Ajá. Yo sigo experimentando, porque ya no me da miedo decirlo y siento que es un buen paso el reconocerlo. Hasta la fecha todavía no sé quién soy. Por eso experimento con muchas cosas, por eso modelaje, actuación, conducción, Increíble. dar conferencias, porque estoy en ese proceso de saber quién es Jessica. Ujú. ¿Quién es Jessica como individuo? Porque se perdió hace mucho tiempo justo en este bache, en este sistema. Sí, está muy perro. Muy cañón, muy cañón. Así de Reflexionando. reflexionando. Asimilando. Sí, Sí. entonces a lo que iba, o sea, hablando de eso, de que si tú le dices a un alumno, ¿recuerdas que hacías a los 7 años? Ujú. Para muchos es como, puede ser, no sé, no Era recuerdo. un niño, ¿no? El no recuerdo es muy clásico y eso ya está bien fuerte porque ya, híjole, Porque estás ¿no? ya muy lavado súper del lavado. cerebro. Súper Ujú. turbo lavado el cerebro. Y ese es el problema. Esto ni siquiera tiene que ver con el cerebro realmente, ¿no? Ujú. Y cómo le enseñas a alguien a hacer una imagen desde acá y no desde acá. Y ya cuando les dices eso, por lo general es como, si ves así el cable, ¿cómo se hace? Sí, como, se botó, ¿qué? le explotó la tacha. ¿No? Y es como, es que ese artista, ¿cómo le hace? Puta, pues de entrada no está estudiando reglas, ni está pensando en fórmulas, ni está... Y una vez más voy a acudir a Brooke Shaven, vean el video, está muy chingón, está ahí en la descripción. Es lo que también ella dice, ¿no? Como artista visual que es, pues hago lo que sea, a mí me vale madre. Yo no estoy pensando en reglas, yo no estoy pensando en si se va bien o no mi foto, si estoy usando la luz correcta, el lente, o sea, ¿no? Es como, no, yo hago lo que a mí me nace hacer y quién soy yo y lo pongo en una foto, ¿no? Y ¿sabes qué es lo hermoso? Que si eso, o sea, esto no está limitado para los artistas y los creativos. Si eso lo lleváramos a la vida cotidiana, Sí. siendo lo que sea, ingenieros, abogados, Sí. médicos, lo que sea, seríamos tan plenos y tan felices, Sí, porque literal es eso, es decir, la famosa frase de déjalo que fluya. sí, sí. Es fluir con todo. Está cabrón. Cuando di clases ya en nivel universidad, cosa que nunca imaginé que iba a ser ni de pedo, y un día No, sucedió y y yo- dije, Igual. Y yo, qué extraño. y te entiendo porque yo también di por un año clases en universidad
Y literal fui la maestra, la más radical disruptiva. Sí, obvio. Pero también, o sea, literal me dije, lo voy a aceptar por el hecho de que no quiero ser como los maestros que me tocaron. 100%. O sea, por eso acepté ser maestra, porque dije, no quiero ser como los maestros que me tocaron. Yo también, 100%. Y mis clases eran así, y mis clases eran muy de, escriban. Ajá. Oye, pero esto es negocios, porque me tocó dar negocios. Padrísimo. Negocios. Ustedes escriban, Ajá. tráiganme, y les ponía un diario, y los ponía a dibujar, y los ponía a hacer un montón de cosas. Claro. No sabes cuántos alumnos, eran casi todos, que me dijeron, me acabo de dar cuenta que no quiero estar aquí. Entonces, literal, o sea, me acabo de dar cuenta que... Esto el negocio no es lo mío. Sí, no es lo mío, y esto lo estoy estudiando para cumplir con expectativas familiares, sociales, o porque pensé que esto era muy seguro, pero ya me di cuenta que no es lo mío. Entonces prosigue con tu... No, es que sí, es que justo por ahí. Yo cuando estuve dando clases, yo di 7 años clases en esa universidad. Uh-huh. Y pues privada y de las tops y ya sabes, ¿no? Uh-huh. Que también estoy ahí, por cierto. Nunca pensé que eso iba a pasar, pero bueno. En fin, historias de la vida. Cuando me pasaron a la clase de foto, porque empecé dando clases de Photoshop y esas cosas, ¿no? Ajá. Y al poquillo tiempo se abrió la oportunidad y acabé dando clases de iluminación, de foto, de video, de cine. Todo lo que es artes visuales, básicamente, que a mí me apasionan, ¿no? Ajá. Qué casualidad que el universo abrió puertas y acabé ahí, ¿no? A mí me costaba mucho trabajo decir, ¿por qué tengo que ponerle 5, 6, 7? ¿Por qué este güey tiene 6 y este es 7? ¿No? Sí. O ¿por qué esta alumna esto es un 10 y este no es un 9? Y esto, yo decía, chale, esto está horrible, porque esto no tiene tantos más niveles de profundidad lo que estoy tratando de ver en esta imagen, que un 10, un 8. Entonces era muy común que les pusiera 10. A todos. Pues sí, era muy difícil que la reprobaran conmigo. Entonces, obvio, me volvió el maestro Barco, ¿no? Y yo decía, pues sí, claro que me van a decir Barco, porque la verdad yo no estoy aquí para calificarlos en un sistema de matanza y carnicería. Ajá. Yo estoy aquí para... Si los veo, para que te des una idea, la última práctica que hacíamos en foto era un autorretrato. Ajá. Y los obligaba a hacer un autorretrato creativo. O sea, no podía ser nomás pararse enfrente de la cámara. Entonces, tenían que ser creativos y autorretratarse. Y eso está muy fuerte, porque ¿cómo retratas a una persona que no conoces? Y salían... Esas prácticas finales eran así de... ¿O qué descubres en el proceso? Hubo gente que descubrió cosas muy fuertes, muy chingonas, muy bonitas. Y yo lo veía en sus fotos y decía, güey, no mames. Y a otros los veía y decía yo, este güey ni lo intentó, ¿no? Sí. Y pues X, ¿no? Cada quien tampoco tenía que ser así porque, pues como buena universidad del sistema típico, pues todo el mundo está en una cajita y de pronto se topan con este güey en segundo semestre apenas, diciéndoles, haz lo que sea, sé creativo y todos así, ¿no? ¿Qué es ser creativo? Sí, fuertísimo. Y entonces, eventualmente mi coordinador me llama un día y me dice, oye, es que como que hay muchos 10 en tu materia y 9 y así. Y yo, pues les está yendo bien. O sea, no, pues sí, ¿no? No, es que ahí arriba no les gustan tantos 10. Y yo así, sí existe el allá arriba y no les gusta y el sistema y hay alguien que está dictando leyes de no pongas 10. ¿Qué sí, fuerte? Les gusta que esté más variado, ponles unos 7, 8, así para que sea variadito y no sea muy... Van a pensar que es muy fácil la materia y pues no, el 10 no. Y ya sabes, yo ese momento... ¿Y por qué no pensar en que todos son buenos? Y es lo que yo todos decía. Tienen potencial. Claramente nunca hice eso, ¿no? Y fue parte de los porqués acabaron diciéndome, ¿sabes qué, güey? Tal vez tú no vas aquí. No lo curioso de esta historia es que durante, pues, de los 7 años que di clases, yo creo que durante 5 años seguidos, todos los semestres gané la excelencia académica, que era, los alumnos te califican y si sales bien te dan una excelencia. Ajá. En los últimos semestres que estuve ahí, gané la excelencia a nivel carrera, que no solo eran los alumnos, era también ya a nivel materias. Entonces yo llegué a ser el maestro mejor calificado de la Escuela de Comunicación. Míralo. Vicerrectorial, el rector de la universidad me dio un premio así de este es por ser. Corte al siguiente semestre me corrieron. Es hermoso, amo esta historia. Porque no tienes una maestría, perdón. ¿Te dijeron eso? Sí. No me corrieron. ¿Piensas que fue pretexto por todo la revolución que iniciaste? Les cayó perfecto. Fue así como... Porque no fue del día o sea, no fue de un día a otro. O sea, sí hubo un punto donde mi coordinador me dijo, oye, güey, la escuela se está actualizando. Ajá. Y pues van a exigir ya sí o sí que todos los maestros tengan maestría o no pueden seguir aquí. Ok. Y yo dije, pues aguantaré hasta que llegue el momento porque yo hago una pinche maestría, qué hueva, no mames. ¿No? Yo soy fotógrafo, ¿por qué? Y entonces eso me llevó a un camino, una tangente de la cual ya hablaré en su momento, de buscar
cómo hacer una maestría de fotografía en México, lo cual no existía y creo que hasta la fecha no existe como tal. Avalada por los medios tradicionales. Ya sabes, todo se vuelve un embudo así. Sí. Que es de, no existe, güey, no existe. Yo no voy a sí. estudiar un MBA porque tienes que estudiar un MBA para ser maestro y seguir dando clases. Yo decía, pues, güey, voy a tener que invertirle 2 años más de mi vida a estudiar una maestría para seguir dando clases en una universidad que pues me pagan, ¿no? ¡Wow! Y me van a pagar un poquito más, pero no estoy seguro si mejor me voy a hacer mi propia cosa, gracias, ¿no? Uh-huh. Y luego cambió el coordinador y ya a ese sí no le gustó nada mi desmadre y dijo, no, este güey, bye. Y no tiene maestría, lléguele, ¿no? Entonces es muy cagado pensar cómo, aun cuando los mismos alumnos, el sistema y todo, estaba a favor de que yo estuviera ahí cacheteando mentes y corazones, porque la última práctica era ese autorretrato y luego los llevaba a una... Pues la verdad sí les hacía una meditación el último día bien chingona y todos salían chillando, era hermoso, ¿no? Era así una cosa así de, y si alguno de ustedes estuvo ahí, denle like a este video. Compartan, suscríbanse. Porque fueron un chingo. Te dijeran, llégale, güey, no, la verdad es que queremos gente que estudia un chingo, no gente que hace cosas y que realmente está aquí para mover, ¿no? Wow. Y me quedó muy claro que pues el sistema y yo no éramos compatibles en ese nivel. Sí. Así de fácil fue, ¿no? Ajá. Y pues nada, hoy dar cursos y hacer cosas por mi cuenta es otro pedo, ¿no? Uh-huh. Porque sí puedo llevar a donde quiero llevar a la gente. Claro. Y aún así sigue siendo complicado, ¿no? Sí. Es que siento que esto debería ser como en el extranjero, en donde tú sales de la escuela, o sea, sales de secundaria preparatoria y tienes la oportunidad de ir al college para experimentar. Sí. ¿No? De que no sé qué quiero, y es válido decir no sé qué quiero hacer, no manches, tienes 18 años. Eres ¿Qué tendrías que saber? ¿Por qué tendrías que saber? Es lo peor. Es un número, o sea, no habla de tu madurez mental y de lo que quieres en la vida. Vas al college, experimentas, pruebas ciertos cursos, y ya es cuando puedes decir, yo siento que así debería ser en México. 21,800 horas estudiando. Pon tú que la mitad, 10,400 se las doy, escuela, órale, llégale. ¿Te imaginas que las otras 10,400 horas te dijeran, ¿qué te gusta hacer? Vuélvete un chingón en eso. Me hubieran dicho, la mitad del tiempo que vas a estudiar vas a dibujar. No mames, hoy quién sabe dónde chingados estaría. Sería muy diferente en mi vida. Probablemente sería muy parecida también, porque tiene caminos raros de reajustarse todo el Matrix cuando avanzas donde realmente quieres estar. Pero sí lo pienso y digo, no mames, lo hubiera pasado mucho mejor ya de entrada. Porque habría hecho algo que realmente me apasionaba y me habrían dicho, hazlo. No, en vez de esconderme abajo, a poner así álgebra y abajo dibujando y pasar el maestro y no, sí, álgebra. Claro. Como, ¿sabes? Era así de... Y están explotando tu talento. O sea, que eso es lo que se me hace tan absurdo es eso que dices. De esta sociedad, de que quieres a gente que sea productiva y que estén como en este engranaje de producción para que toda esta cuestión social siga como caminando. Chingón. Ok, sí, explota los talentos de cada persona. La escuela nace como una industria militar en Prusia que tenía el objetivo de educar a los militares y a los esclavos para meterlos en una caja y llevarlos a un objetivo claro. Cuando llega la revolución industrial, se vuelve el camino perfecto para decir a la gente, haz este camino y llega a esta fábrica y sé perfectamente obediente. Produce. Y eso es hasta la fecha es básicamente igual. Y se quedó. Ese es el problema, que se quedó y que ya no funciona, ya no sirve, porque aparte de lo que hemos platicado de cómo funciono como humano y como adulto, ¿qué haces con eso? ¿Cómo enfrentas los retos de hoy en día? ¿Cómo enfrentas los retos tecnológicos? No, para empezar, ¿cómo enfrentas todo lo que hay hoy en día? O sea, cambios climáticos, ¿cómo lo enfrentas? Si sigues estando en un sistema súper arcaico, caduquísimo, que no te enseña otra cosa más que algo súper cuadrado. Súper cuadrado. Es de chiste. Yo tuve muchas oportunidades en mi vida de estudiar cosas artísticas porque, insisto, como que se abrían caminos y era de, güey, acuérdate, este eres tú, ¿no? Y lo veía y tengo que decirlo, me moría de miedo. Decía yo, si hago eso, me voy a morir de hambre. Sí, me voy a morir de hambre. Si hago eso... Nadie me va a tomar en serio. Nadie me va a aceptar. Mis amigos están estudiando ingenierías, güey. ¿Qué estás haciendo tú? No mames. Y pues acabé en comunicación porque fue lo menos... Seguro te pasó igual, ¿no? Que dices,
híjole, como que aquí voy a poder hacer cosas, pero sigue siendo una licenciatura, pero, sí, ¿no? sí, Así o de, sea, de rapón llegabas ahí. yo leí el plan académico y literal, porque para esto no había historia del arte. Ah, por supuesto que no. O sea, se cerró la carrera. Y literal me lo dijeron, solo se inscribió un alumno, contigo serían 2, vamos a cerrar la carrera. Y yo, Suerte, sí. suerte con tu vida. Ay, yo sí, no manches. Entonces veo comunicación y veo que dice fotografía, Sí, una que otra materia cine, dices, bueno, ajá, literatura. Y yo, ay, pues esto es lo que hay. pues ya. No hay más. Yo Ajá. en la prepa, para unirle así, hacerla a la herida, cuando llego a tercero, al último año de prepa, donde puedes elegir, en tu caso, humanidades, Ajá. mi escuela dijo, ¿para qué? Nomás hacen pendejos en esa cosa. La quitaron. Entonces solo puedes escoger el clásico de biólogo, ingeniería biológica, no sé qué chingados, ingeniería no sé qué, Ajá. y administrativo, Administrativa. shalala. Ajá. Y yo así de, fuck, no soy nada de eso. Así ya sabes, de volado de, pues ya administrativo, ni nada. Ay, no, no, no. Yo creo que ese año de la prepa, ese no. último año de la prepa, ha sido uno de los peores años de mi vida. Reprobaste. Todo. Claro. Me fui a todos los extraordinarios que te imagines. Claro. Horrible. O sea, yo de verdad, yo ese año de la prepa dije... Una tortura. Esto es la peor tortura que me ha pasado en la vida. Y como Claro. llevaba 12 años en esa escuela, fue de, no, güey, ya te sigues en esa prepa, se acabó, güey. O sea, yo sí... Entonces sí, cuando llegué a la carrera de comunicación, como que sí fue un respiro. Ajá. Y luego se pone increíble el chisme, porque cuando vi el plan de estudios, me decidí por esa universidad porque decía, había toda una especialidad en creación de videojuegos. Yo dije, güey, de aquí soy, no mames, el sueño, ¿no? Entonces ya me meto a la carrera, huevo, chingón, primer semestre, segundo semestre, cuarto semestre, quinto semestre, y yo, Y... oigan, a mí, y lo que me prometieron en el contrato. ¿qué era tu guía, tu coordinador? Tienes un güey que es como tu asesor de la Ajá, carrera, sí, ¿no? Sí. Oye, ¿y este pedo de...? Porque yo me acuerdo de esto. ¿Qué crees? Se cerró. Ya. Porque pues no, nadie lo estaba tomando y yo así. No, Güey, solo por eso estoy aquí sí. así de, ¿no sabes? Así. No, que esa es otra cuestión. Que una, la gente se va a tomar, o sea, entra a la carrera para tomar cosas seguras. Ya me engañaron. Y 2, que entran como nosotros. Como no tienes otra opción, Es lo que hay. estás buscando lo que sea que te guste, Ajá. entras a carreras de 4 o 5 años en donde dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué desperdicio? Honestamente, para lo que yo estoy haciendo, no siento que me haya servido la universidad. Ni a mí. O sea, no. Y de nuevo, qué padre tener ese privilegio. Sí, no lo me agradezco quejo. mucho. Yo también. Pero ya al momento en que yo me topo con pared en el mundo real, es cuando digo, mierda, Sí, que no fue aprendí nada. el día que sales de la carrera y buscas trabajo, porque pues es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, Y es empecé a ver- lo que se espera de ti. Y empecé a ver todas las paredes, dije, ¿Qué es esto? ¿qué hice? Sí, exacto. ¿Para qué? Ajá. ¿Qué es esto? ¿No? O sea, estudié una carrera, no, yo me acuerdo porque yo quería hacer cine en ese entonces, ¿no? Dije, voy a hacer cine, Yo quería estudiar primera actuación. ¿no? Entonces, ahí está, ¿ves? Por eso estamos aquí. Voy a hacer cine y me dicen, va, ¿estudiaste? Yo sí, tengo mi carrera, todo. No, güey, tú vas a ir allá con ese güey que está allá, que es el de los cafés. Ajá. Vas a servir café a todo el crew 1 año. Y yo así. Y gánate el lugar. Y gánate, y me van a pagar y se riendo, ¿sabes? No, yo así de, Y me acuerdo que dije, no, güey, yo no vengo a servirle café a la gente, no mames. O sea, Que eso es otro temazo, la ¿no? jerarquía en el arte. y más en el arte de ese estilo, en o sea, puta, no, y pues no, yo dije, no voy a hacer cine, no, esto no es para mí. Ajá. Empecé a hacer pininos por mi cuenta y me di cuenta que era una putiza y por eso acabé en foto, porque encontré todo lo que me hacía feliz de crear arte en una cosa que yo podía hacer y dije, esto sí. ¿no? Ujú. Pero fue un camino de años también después de la carrera, la depresión de 4 años de quién chino soy, Sí. ¿no? Sí, Porque sí, no sí. me hallo, la verdad. Sí, está muy... Ahora junten todo, o sea, todo lo que hemos hablado. Júntenlo todo, enfrenta el mundo real, sin herramientas reales, funcionales, más esta crisis existencial. ¿Qué ha mejorado ese pedo? Porque sí me tocó verlo ya con mis alumnos en la carrera que tenían más herramientas, porque sí cambió el sistema un poco. Sí. Pero está cabrón. Yo hoy lo pienso y digo, pues no hay el hubiera no existe, pero tal vez
Si alguien está ahorita en este momento, en ese punto de su vida, de decidir si tengo que estudiar una carrera o no, si tengo que... Hagan lo que los hace felices, neta, desde el día uno. Sí. Y si pueden ser unos chingones haciendo lo que los hace felices. Me encanta que hoy hay tantas herramientas. Y experimenten. O sea, literal, es eso, experimenten. No tengan miedo de decir, voy a entrar a un curso de repostería. Y, nunca sabes. Ok, sí, nunca sabes, porque aparte que eso es lo que me encantaría que enseñaran en las escuelas, todas las herramientas son útiles. Sí. O sea, incluso porque el arte lo ven volvemos a lo mismo, tan relegado y tan solo para una cosa, pero imagínate a un empresario siendo tan creativo y tan artístico en su trabajo, puta, haces maravillas. O sea, tu negocio florece. Es tan simple como ver a los grandes, ¿no? O sea, la gente, ay, Steve Jobs. Steve Jobs era un pinche artista. Era un artistazo. Ese güey era 90% artista, yo creo 10% empresario. Y tenía mucha gente muy chingona a su alrededor y lo que quieras, pero hay ejemplos, los pueden buscar, Walt Disney, Steve Jobs, el director que quieran, gente empresaria, estoy seguro hay muchos que son mucho más creativos que numerológicamente. Exacto. Cajita científica. Porque la lógica solamente te va a llevar a cierto camino. O sea, de ahí, y es muy corto. De ahí lo que sigue, yo sí creo que es mucha creatividad, mucho instinto, mucho de... Creo que hay algo que no hemos mencionado y va justo aquí, el error. Exacto. Crecimos en un sistema donde el error está penalizado, de que si la cagas y cuando me preguntan cómo aprender más en el tema de fotos, yo les digo siempre, cáguenla un chingo. A mí me cuesta muchísimo. A mí también, pero ya sé hoy que si tengo errores, mi aprendizaje más importante viene de ahí. Y estoy totalmente de acuerdo. Y son años de quitarte... Condicionamientos horribles. Condicionamientos horrible. Está perrísimo. Porque yo hasta la fecha... Y sobre todo en la parte... Bueno, en todas las áreas, pero mucho en la parte creativa y artística, ¿cómo vas a avanzar si no la cagas? Ajá, no existe. O sea, no existe, no hay forma. Existe. Y es horrible porque, por ejemplo, en mi caso con los castings. Es que los castings ya... Sí, eso ya es otro mundo. Prueba máxima en... Tolerancia a la frustración. Sí, tolerancia a la frustración. El error, la aceptación. Todo lo que no aprendemos en la escuela. Va en un casting. En un casting sí, está brutal. Sí. Y es muy fuerte porque yo siempre salgo de los castings golpeándome a mí misma, castigándome y diciendo, la cagaste, güey. ¿Por qué lo cagas? Pero tomándolo de una forma tan negativa que en vez de decir, bueno, uno más. ¿A qué aprendí de esto? Vamos a mejorar en la próxima. Y vamos a llevar esto a la próxima. Aparte es difícil porque no es como que, al menos hasta yo hice castings alguna vez, nunca quiero volverlo a hacer. No te llevas mucho aprendizaje, aprendes y te llevas lo que tú crees que pasó, ¿no? Sí. No es muy común que te den feedback. Es rarísimo que te den feedback. Es más observando si te meten con muchas personas, como más observando a las otras personas y empapándote de lo que hacen los demás, ¿no? Pero... Qué difícil, porque otra vez volvemos a las competencias, ¿no? Otra vez volvemos a las competencias. Pero o sea, no... Ok, sí, un casting, sí vamos a... O sea, sí es como tú estás compitiendo con otro para ver quién se queda con el rol o con el papel, pero ¿qué pasa si lo dejamos ver como competencia y lo vemos como aprendizaje? Ajá, tal cual. Aprenderíamos muchísimo. Y justo estábamos platicando, te estaba contando, por ejemplo, que cuando yo vivía en Canadá, me tocó ver esta cuestión de las escuelas donde los niños ya no compiten. En las escuelas ya no les enseñan de competencia porque saben que les está causando un mal gigantesco y que no se enfocan en cuestiones sensibles, creativas, que les va a ayudar para seguir creciendo de manera personal. Que obviamente si creces de manera personal te va a funcionar muchísimo en lo profesional, no es como una cadena perfecta. Sí. Y era eso, o sea, a mí me tocó ver partidos de fútbol de niños donde solo se divertían y conectaban con los demás. Que era de que sí, güey, te paso el balón, me caes muy bien, y no celebraban el gol. Da igual si metiste el gol o no. Porque lo que disfrutaban era el proceso de estar con todos. Ya la meta, que era el gol, era como, bueno, pasó. Sí. Chido. Pero no es como chingate. Y te voy a joder, y te voy a joder, y te voy a joder. Y tuve gol. Soy mejor que tú. Soy mejor que tú. Pero al final, ¿qué te llevas? Entonces, vuelvo a eso. O sea,
si lo viera de esa forma, que a mí me sigue costando mucho trabajo y lo estoy trabajando precisamente, Es un tema, sí. yo sé que crecería muchísimo más de lo que estoy haciendo. Pues ahí está tarea. Tarea, sí, yo Y lo sé. también para ustedes, Y también estoy para seguro. ustedes. Pero es eso, o sea, como incluso ya hay muchos países que dijeron, este sistema ya no está funcionando, es obsoleto. Y gracias, quien sea que esté haciendo eso, uf, qué maravilla, Sí, porque ya no funciona para los retos hoy en día. está difícil, está muy difícil. Y veo ahorita gente de mi generación, mi hijo ya entró a la misma escuela que yo y va igual que yo, y yo así de, No, ¿por qué? no deberías alegrarte por Sí, eso. yo así de, no manches, digo, qué bueno, cada quien haga lo que quiera con sus hijos, yo por eso no tengo hijos, pero, uf, qué difícil, ¿no? Sí, sí, qué difícil romper el patrón. Sí. Eso, romper el patrón. Romper el patrón es muy difícil. Porque al final del día, hace muchos años una amiga me decía, tú eres un sobreviviente de tu sistema porque rompiste el patrón y eso a huevo te va a llevar. Esto es una amiga que es coach, o sea, porque de este tema les puedo dar muchas pláticas, ¿no? Pero me decía, tú rompiste el patrón y romper el patrón significa traicionar a tu sistema. Entonces, no está fácil. No. Y qué triste que tengamos que decir que es de valientes, porque no debería ser... Debería ser lo normal. De valientes debería ser lo normal, pero sí es un acto muy valiente el decir, no quiero seguir con esto, quiero hacer mi vida y quiero ser yo. Y te vas a partir la madre, y pues sí, ¿no? Ahorita platicábamos, ¿no? Pero De es parte ¿cuánto fue el de- año pasado? No mames, ¿no? Y esto es Uy. continuación, este Sí. enero se siente continuación del Sí, pasado. así de, pero ¿sabes qué? Yo hago Vale lo la que pena. quiero. Justo una amiga me preguntó, porque yo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo exploté, ¿no? Ya hice Por mi supuesto. catarsis y yo así, Mi chismecito. es mi chismecito. Y así es que la vida del creativo, güey, hay mucha incertidumbre porque entras a un proyecto y de repente se termina y es como, uy, en ceros otra vez y tienes que buscar otro. O sea, no es sencillo, ese no es es- otro temazo, Este es... la vida del creativo. Uf. Pero me preguntó, ¿y qué prefieres? Ponlo en una balanza. ¿Quieres estar en una oficina de 9 de la mañana a 5 de la No. tarde? Que alguien más sea dueño de tu tiempo y demás. Que, ojo, no tiene nada de malo. Sí. Yo fui Godín un año para ver qué pedo, de nuevo, metiéndome a cosas para tratar de descubrirme. No tiene nada de malo, pero si tú eres de cierta forma, te mata eso. No, yo no puedo. Volvemos a lo mismo, es como regresar a la escuela, en donde te tienen así. La única vez que tuve un trabajo en mi vida, que fue muy cerca de graduarme, entré a una casa productora, que ni siquiera digas, uy, eras un godín. O sea, sí había como un tema de, güey, estoy en producción, es más tranquilo. Yo me acuerdo que todos los días pensaba, esto es como ir a la escuela otra vez. Me siento en la escuela otra vez, me caga venir, me cagan los trabajos que me ponen, me cagan los proyectos que estoy haciendo, me pagan, tengo que estar aquí todas las horas que estoy haciendo, la mayor parte del tiempo nada. Y si me pongo a hacer algo que quiero hacer yo, no me dejan porque están pagándome por estar aquí. Y era como, no puedo con esto. No puedo con esto. Que no tiene que ver con falta de disciplina, ¿eh? No. Porque mucha gente ha dicho, puta, no eres disciplinada, que no sé mames, qué. yo No. los invito a ver mi vida. O sea, Para ser creativo, No, sin tener a tu jefe que te esté Eso es orientando lo más todo difícil. el tiempo, tienes que ser muy disciplinado. súper disciplinado. Muy disciplinado. A veces demasiado. Sí, ¿no? sí, A sí. veces, y entonces ya ya nos lleva a otros temas que luego ya platicaremos como es que tengo que estar haciendo algo, no puedo no estar haciendo nada porque yo dependo de mí, si no hago nada no hay nada y entonces ni modo que esté viendo la tele, Netflix, no mames, güey, voy a, no sé, escribir un mail o algo porque tengo que hacer algo, tengo que parecer que estoy haciendo Hay que ser algo. productivos. Sí, hay que ser y productivos. esto ya es otra pinche locura que ya habrá otro chismecito de eso. Sí. Pero bueno, en resumen, la educación sí está medio podrida, la verdad. Ojalá, hay tintes de que va para lugares nuevos, pero creo que también vivimos en una época de, puedes educarte tú solo, la verdad, la neta. La neta. De hecho, siempre te has podido educar tú solo, pero de nuevo, estamos muy acostumbrados a que alguien nos guíe. No, y a que alguien nos oriente. Ahorita hablando de eso, Sí. de que... Que sí es importante. Es importante, claro, tener guías y tener mentores y todo. Pero hay 1000 caminos para eso. Pero nos acostumbran, qué horror y qué fuerte y qué jodido, nos acostumbran a que alguien esté mandándote y poniéndote aquí, acá, ahora haz esto, porque si no, no sabemos cómo funcionar. Yo he oído la frase muchas veces de si no me dicen qué hacer, Exacto. no sé qué hacer. No sé qué hacer. Exacto. Y por eso no nos arriesgamos y todo lo que hemos platicado. Sí, en resumen, la educación tradicional
no está chida, es obsoleta, está muy jodida, Y- más para mentes creativas y Exacto, artísticas. exacto. Sí, Ese exacto. es el punto exacto de Exacto. hoy, porque sí, pues la educación, pues ya eduquen a sus hijos como quieran, yo no voy a decirles cómo hacerlo, Ajá. pero en mi experiencia y la tuya, y creo que muchos de los que están viendo esto, la educación tradicional, a mí en lo particular, no me sirvió de nada, No, de nada. no, me Gracias, sirvió. papás, porque yo sé que Sí, hicieron lo sí, mejor sí. que pudieron. Claro. Sé que no tiene nada que ver con eso, Exacto. pero mi camino y la educación, o No. sea, No, yo siento que mi verdadera educación empezó cuando salí de la escuela sí, y empecé a trabajar Sí. y a enfrentar el mundo real. estoy de acuerdo contigo. Esa fue mi verdadera educación y mi, ¿cómo se dice? Iba a decir desdomesticación, pero Sí, creo que sí. eso no existe. Mira, ya lo inventaste. Hashtag. Hashtag desdomesticación. Pero sí, mi desdomesticación, Sí, suena una mejor palabra, pero ¿sabes qué? X. porque sí, Creativos. es creativo, exacto, X. Ah. Porque es cierto, o sea, Sí. es cuando me di cuenta y dije, puta, güey, me domesticaron muy cabrón, Sí está rudo, sí está bien rudo. muy cañón. Cuéntenos sus historias, queremos ver sus comentarios, siéntanse que este es un espacio para que justo nos compartan eso. Y si da para más y sus comentarios nos inspiran a más, yo creo que va a seguir y seguir este pedo, ¿no? Sí, y traemos invitados. Y traemos invitados. Y los criticamos. Y los ¿Por criticamos. qué? Sí, sí, sí. Tú me enseñaste mal. Sí, tú, Sí, sí, tu bueno, profesor Interesante. James Tobin. Ay, Sí. ya salió el nombre. Bueno, el único profesor que tuve en la carrera de fotografía, saqué 7 final y dije, yo no sirvo para la foto. Ah, fuiste de eso. Sí, sí, así es que sí, yo sé de eso. Y por eso di foto y dije, yo lo voy a hacer, como tú decías, Ajá. como yo hubiera querido que a mí me lo enseñaran. Ya, sí, ¿No? a huevo. Pero bueno, Amén. creo que ya llegamos al final de este episodio. Sí que podemos seguir 8 horas hablando de esto sin Sí, pedos sí, y va a sí, haber sí. más, seguro. Obvio. Recuerden seguirnos en redes como Reenfoque. Reenfoque el canal. ¿A ti cómo te siguen en redes, Jess? Jessica con... Ay, voy a deletrearlo porque han escrito mi nombre de 1000 maneras. Sí. JWS y latina CA. Está abajo en la descripción también, pero Sí, sí, sí. Blanco C. Blanco, donde sí. quieran. Todas las redes, Jessica Blanco C. Jessica Blanco C. Y a mí ya saben, ya ni para qué les digo, ahí está todo el canal. Jess, muchas gracias por ser parte de este bichismecito. Mi chismecito. Viene más coqueto. bichismecito, así es que no les voy a dar fechas exactas porque ¿para qué hago eso? Mejor espérenlo y cuando llegue llegará. Porque creativos Porque tenemos creativos, sí, no nos gusta. mucha volada mental a veces. Sí, la expectativa, no, o sea, sí es lo nuestro, pero no las fechas claras. No sé cuál es el hashtag, pero... Bichismecito. Sí, bichismecito. Uno mejor, uno más bonito. Así es todo bueno. No te sonó muy... Así, así. Jess. Jess.